Buenas tardes, compañeros y compañeras. Espero se encuentren bien, espero se encuentren con buena salud. Compañeros y compañeras, me presento. Soy Diego Andrés Serrano Mariota y trabajo con el SENA en el área de archivo y documentación. Compañeros y compañeras, en este pequeño video, es un pequeño video, una pequeña explicación sobre cómo se realizan los procesos de radicación, registro y distribución de la comunicación oficial en las áreas, o en el área más bien, de documentación en entornos laborales. Con ello, pues se va también a explicar cómo se realiza un proceso de embalaje, por decirlo así, de envío, el debido envío de documentación dentro de esta misma área. Entonces, como sabemos o como saben, entender por el concepto de radicación, ya empezando ya a hablar como tal de lo que sería ya los procesos de radicación, los procesos de registro y distribución de comunicación oficial. Primero, la primera etapa, compañeros y compañeras, para realizar un buen envío, un buen registro, una buena radicación de documentos es empezar, obviamente, por la radicación. Acá aclarando lo más obvio, perdón por enredarme un poquito, pero es aclarando lo más obvio, que la radicación que es lo primero y el primer proceso en el cual se tiene que realizar para poder organizar bien un envío de documentación y organizar una comunicación oficial dentro del área de administración documental. Compañeros y compañeras, la radicación es el proceso por el cual se asigna una serie de números, una serie también de letras, por el cual se identifica y se registra, o bueno, se identifica, se hace una identificación y verificación de dicha información. Entonces, compañeros y compañeras, para este proceso de radicación, lo fundamental, gente, lo fundamental es el sello. Ese es lo fundamental. El sello, dependiendo de la empresa o una entidad pública y privada, lo que permite es identificar y enumerar desde ya eh, cualquier documento, cualquier comunicación que se vaya a enviar. Entonces, lo que se puede hacer, gente, es pues radicar el número de orden, el orden de recepción, de recibimiento del documento, la fecha y quién lo recibió. Entonces, para acá aclarar los pasos, entonces sería recepción, que sería el número de recepción del documento, sería también la fecha por la cual se está realizando la radicación, gente, y pues quién lo recibió o lo va o lo va a recibir. Entonces, para que tengan en cuenta estos dos procesos, tanto en físico como en digital. Esto se puede realizar físicamente por medio de un formato de radicación de documentos de comunicaciones que maneja o que maneje la empresa o maneje la entidad pública o privada. Y de manera virtual se puede utilizar una serie de bases de datos o la utilización también de aplicaciones como un Excel, un Word, donde se puede construir, donde se puede armar, por decirlo así, un formato de erradicación de documentos. Entonces tienen que hacerlo con estos pasos en este caso, tanto en físico como en digital. Recepción, número de recepción, o sea, el número, por decirlo así, del radicado del documento, la fecha en el cual ya se recibe o pues en el cual se realiza el documento, la comunicación y quién lo recibió o lo va a recibir en el caso tal de que se vaya a enviar. Entonces, con ese proceso de erradicación ya comprendido, seguimos con el proceso de registro. Gente, el proceso de registro se define como, digámoslo así, el proceso por el cual se realiza, además de una verificación de los procedimientos que se llevan a cabo para poder organizar la comunicación oficial, para poder organizar los documentos. El registro es la actividad por el cual uno marca, uno registra, uno marca, por decirlo así, el documento.
uno realiza el respectivo proceso de registro de la información básica consignada en la comunicación o que está consignada en la comunicación oficial. Entonces, gente, para estos procesos, eh, básicamente el registro es una anotación de los datos más significativos, de los datos más, por decirlo así, más fundamentales, más esenciales que tenemos en nuestro documento. Entonces, para realizar este proceso de registro, también se puede hacer en físico, en digital, ya les digo cómo, se tiene que poner el nombre de la persona, nombre, persona o empresa o entidad, ya sea pública o privada. También está el nombre o código de la dependencia competente, código de la dependencia competente, o sea, de la empresa, que, pues, en la cual se vaya a enviar el documento, pero también de la cual, pues, la persona de dónde está recibiendo, digámoslo así, el documento, o los documentos o la comunicación oficial. Entonces sería así de la empresa o pues de la persona o de las entidades públicas y privadas. Entonces está por último el número de radicación. Ojo, lo anterior. Recuerden lo anterior de la radicación, el número de radicación de la comunicación y pues la persona de la cual está realizando el trámite. Persona que realice el trámite. Listo. Entonces, teniendo en cuenta ya estos debidos procesos de radicación, de registro, recuerden, esto se realiza tanto en físico como en virtual. ¿Qué quiere decir? En físico se va a construir o se va a armar un documento, un formato de registro, con todas estas características claramente, al igual que el radicado. En digital también se puede realizar, ya sea en Word, en Excel, también con este tipo de formato y bajo estos nombres. Nombre de la persona o empresa, entidad, código de la dependencia, código de la empresa o entidad pública y privada que se está pues, enviando el documento, el número de radicación y la persona que realiza o que realice el trámite. Esto es para, bueno, recibir documentación como también para enviar documentación a alguna empresa o persona o entidad. Entonces, teniendo en cuenta ya estos procesos de radicación y de registro, vamos al último paso que es la distribución. ¿Cómo se distribuye? Bueno, después de ya el registro, después de la radicación del registro, todo organizado, gente, de acuerdo con las políticas que se manejen dentro de la empresa en cuanto a archivo, documentación, conservación, destrucción, en cuanto también a radicación, registro y distribución. La distribución, digámoslo así, es el proceso por el cual se expande, por decirlo así, se expande o se realiza el proceso de envío ya como tal de la comunicación oficial, bueno, y también de los documentos y archivos requeridos. Entonces, esto también se puede llamar distribución o reparto también. Ya es el proceso por el cual desde la oficina, de las oficinas, ya se realiza todo el debido proceso de envío de la documentación, del trámite y pues también del seguimiento. No se le olvide, ante todo cuando se realiza la hora de distribución y reparto de comunicación oficial o documentos, es necesario realizar el proceso de seguimiento, el trámite y el proceso de seguimiento de lo que se está enviando. Entonces, para, digámoslo así, realizar este proceso de distribución, esto tiene que cumplir obviamente con unas condiciones técnicas, unas condiciones de archivo ya de la empresa. Tiene que cumplirse unos controles y unos seguimientos de lo que se está enviando, que no se vaya a extraviar, que no se vaya a dañar o deteriorar el material documental. Entonces, para este punto se elabora, o sea, elaborar unas planillas de envío, digámoslo así, o de distribución, y digámoslo así, elaborar unas planillas para realizar un control y, y seguimiento de los envíos. También con ello, también constatar la cantidad
Gente, constatar la cantidad también de documentos que se estén enviando. Se puede enviar 1, 2, 3, 4, 5, hasta incluso 20 documentos. Y también hay que mencionar el tipo de envío y si se envía en cajas, carpetas, folios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también hay que especificarlo mucho y hay que tener un formato físico de distribución con todas estas características de la distribución. Y ante todo también en digital también se hace un proceso por medio de aplicaciones también de seguimiento de los documentos, y también en un Excel y un Word también se puede hacer un formato así con todas estas características, con todos los conceptos que hay dentro del gran concepto que es la distribución. Entonces ya en este punto, gente, vamos a hablar del embalaje. ¿Qué quiere decir esto? El proceso de envío y organización de documentos. Ya después de hablar de la erradicación, el proceso de erradicación y todo lo que conlleva, y después de hablar sobre el registro de los documentos, de lo que se va a enviar y la distribución, se va a hablar del proceso del embalaje. ¿Qué pasa aquí, compañeros y compañeras? Pongan atención en el proceso de embalaje. El embalaje se suele asociar, gente, con las cantidades o los números de documentos que se van a trasladar. Esto lo voy a explicar así. Entonces, el embalaje permite conocer cantidades de documentos que se van a enviar. Si me entienden, las cantidades y si se envían en cajas, en folios, en carpetas, casi similar a lo que se va a hacer en el proceso de distribución, ¿no? Y con ello también en este proceso se hace un seguimiento y conservación de los documentos. Así se evita daños, se evita algún extravío o pérdida de los documentos o daño permanente en los documentos. Se realiza obviamente un formato o una especie de ficha donde pues se pone, además del embalaje, pues también toda la debida información en cuanto al envío de los documentos, también las cantidades, si van en cajas, en folios, en carpetas, para especificar, y también su conservación, o sea, los cuidados y las recomendaciones en cuanto al cuidado y conservación de los documentos. Esto para tenerlo muy en cuenta a la hora de realizar un proceso de embalaje en las comunicaciones oficiales o en los documentos. Ya después de explicado ya el proceso de erradicación, el registro y la distribución de los documentos y del proceso del embalaje, que todo esto conlleva a formatos, creación de formatos en físico y digital, dependiendo de las políticas de archivo y documentación de las empresas o entidades públicas y privadas. No me queda nada más que decirles que muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado todo en claro. Lo expliqué en lo posible para que no se viera tan enredado. Lo expliqué en lo posible para que pudieran entender, así sea lo más básico, lo más fundamental de estos procesos. Estos procesos permiten una conservación y un cuidado bien organizados de los documentos y permite que pues no se vayan a extraviar, no se vayan a dañar, no. Y además de permitir un seguimiento y la organización de dichos documentos. Entonces, compañeros y compañeras, sin nada más que decir, muchas gracias por su atención. Recuerden, soy Diego Andrés Serrano Mariota y trabajo en el SENA, en el área de archivo y documentación. Y esto fue un pequeño video sobre cómo realizar un proceso de erradicación, de registro y distribución de documentos, además de realizar el proceso de embalaje de documentos. Entonces, no siendo más, que tengan una feliz y bendecida tarde. Hasta luego.